¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda a su amigo Franklin, de aquí de Casa Valentina y del grupo de Síndrome Genético de Cantú, México, para todos ustedes que nos siguen, nos frecuentan y están al pendiente de todas nuestras actividades, que como les dije en el video pasado, pues bueno, se acercan muchísimo y muchas actividades para que puedan estar al pendientes. Pero el día de hoy tenemos una agradable sorpresa. Fíjense que pues cada vez nos encontramos más gente, más buenos amigos de Casa Valentina que se están integrando y hoy para mí es un gran orgullo y para toda Casa Valentina también es de motivo de alegría y felicidad poderles presentar a nuestra amiga, la licenciada Melissa Melgar, quien, bueno, ya forma parte ahora de Casa Valentina, es nuestra especialista en lengua de señas mexicana. Y bueno, caray, es para nosotros un gran orgullo poderlas presentar a todos ustedes, ya que se da la oportunidad. Y también pues para que la conozcan, ¿sí? Vamos a tener esta pequeña charla con ella. La licenciada Melissa Melgar es licenciada en Ciencias de la Comunicación. También es estudiante en la carrera de Educación Especial y actualmente pues es especialista y está trabajando y laborando todo lo que está relacionado a la lengua de señas mexicana. Entonces, bueno, caray, vamos a conocer un poquito sobre qué sucede con las lenguas de señas mexicanas, qué tan importante es y si alguien requiere de las lenguas de señas mexicanas, si alguien está interesado, pues ya tenemos acá a nuestra licenciada Melissa Melgar que nos puede apoyar con todo el gusto, pero vamos a conocer qué es esto, ¿verdad? Pero antes, bienvenida, estimada licenciada Melissa Melgar. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, Lick Franklin. Muchas gracias a usted por la invitación. Es un gusto de verdad poder estar aquí y compartir este momento donde estoy segura que será una plática bastante agradable y bastante informativa sobre todo. No, pues agradecidos estamos nosotros por todo lo que se viene, que son sin lugar a dudas, sin equivocarme, pues vienen muchas cosas buenas para todos nosotros, para todos nuestros amigos y amigas de Casa Valentina también y para la sociedad. Pero bueno, teniendo en cuenta esto y pues de lo que justamente vienes trabajando, estimada Melissa, para todos los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué es o qué son las lenguas de señas mexicanas? ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto? Bien, pues la lengua de señas mexicana es una serie de signos gestuales, al igual que el movimiento corporal, el movimiento de las manos, con una mirada intencional, que es también patrimonio lingüístico de la comunidad sorda. La lengua de señas es por medio, el medio de comunicación, el cual las personas sordas se pueden comunicar con los demás. Al igual, tiene su propia gramática y su propio vocabulario, al igual que el español. Entonces, en pocas palabras podríamos decir que la lengua de señas es considerado tal cual la lengua de señas, porque muchas veces hay unos mitos donde se menciona, ¿no? Que el lenguaje de señas, pero es una gran diferencia realmente marcar lo que es lenguaje y lo que es lengua. De manera resumida, el lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para comunicarnos y para aprender distintas lenguas. Y una lengua es un poco más en específico, que es parte de una comunidad. En este caso estamos hablando de una comunidad lingüística, de la comunidad de los sordos, y también tiene su propia estructura y su propia gramática, como mencionaba. Entonces, si nosotros decimos lenguaje de señas, teóricamente no estamos mal, pero nos estamos quedando muy cortitos a lo que realmente es esta lengua. Entonces, el término correcto, lengua de señas mexicana, y aunque gramaticalmente suene raro,
porque no lleva la S al final. Aquí en México únicamente hay una lengua de señas reconocida, entonces mientras que siga siendo una, será lengua de señas mexicana, sin la S al final. Muy bien, claro, claro, qué interesante escuchar, conocer esto. Realmente el término de lengua de señas mexicana ha tenido mucha evolución. Yo recuerdo hace algunos años ya, cuando todavía era lenguaje signado, cuando todavía se escuchaba como lenguaje de señas, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, cómo se va teniendo en cuenta todo por esta parte de la inclusión, esa cuestión de la diversidad y bueno, y también recordar que las personas sordas forman parte de un colectivo y que dentro de esta colectividad, por eso también repercute en una evolución del concepto ahora de manera formal a lengua de señas mexicana, como si estuviéramos hablando como la lengua del inglés, la lengua del español, ¿verdad? Sí, correcto. Además, muchos mitos que corren alrededor de todo esto de la lengua de señas es que se piensa que la lengua de señas es universal y la verdad es que no, existen más de 300 lenguas de señas y aquí en México solo hay una, pero nos vamos a encontrar con una lengua de señas distinta en cada país. Entonces, eso significa que si yo aprendo lengua de señas mexicana, si voy a Francia, si voy a Estados Unidos, si voy a Perú, no me van a entender, no me van a entender. Y otra cosa también importante es el término sordo. Hay muchos que dicen sordomudo y ese término actualmente ya no es una palabra inclusiva. Todo esto del lenguaje inclusivo es uno de los temas que más me apasionan y me gusta mucho llevar a todas las personas con las que convivo porque es muy importante el uso del lenguaje inclusivo, porque es la forma en la que nosotros nos vamos a dirigir hacia los demás y por ende cómo queremos que los demás se dirijan a nosotros. Entonces, el tener el conocimiento de este lenguaje inclusivo es saber que no son sordomudos, sino simplemente sordos. ¿Por qué no se dice sordomudo? Anteriormente, las primeras escuelas que se hicieron aquí en México era Escuela Nacional para Sordomudos. Pero con el paso del tiempo, esta palabra dejó de ser inclusiva porque precisamente los mismos sordos, las mismas personas con discapacidad auditiva, decían que es ofensivo que nosotros les digamos mudos. Dos razones. En término médico, ellos tienen las cuerdas vocales, entonces lo pueden desarrollar por medio de terapias y a ellos se les reconoce como sordo hablante que a pesar de que son sordos nos van a poder hablar. Y Claro. también un poco más en lo cultural, ellos dicen, ok, mudo porque si yo hablo, tú hablas por medio de la voz y yo hablo por medio de las manos. Entonces va a existir una comunicación. Entonces ya sordo-mudo es una palabra que ya quedó completamente descartada. Sí, completamente obsoleta, incluso segregadora, ¿eh? Dentro de esta parte de la discriminación, hay que tener atención por ahí también, ¿sí? Es parte de la inclusión, es parte de la diversidad, es parte de este cambio y aceptación con relación a las diferentes necesidades de cada población. Y bueno, también haciendo alusión al comentario que hace nuestra amiga Melissa, pues tampoco es permisible decir sordito, aunque diga, pero le dije con cariño, ¿no? Sordito el diminutivo o mudito, ¿verdad? Si todo eso ya, lejos de ser obsoleto, lejos de que ya no se usa, no se escribe y no se pronuncia, ya es discriminador, ya es segregador, ¿no? Entonces hay que tener mucha puntualidad en esto y ya no es permisible ni en la sociedad, ni en las escuelas, ni en los parques, ni en los clubs, ni en los restaurantes, ni siquiera en las instalaciones de gobierno, de cualquier institución pública o privada, ya esto no es permitido, no es permisible y es parte de la inclusión que debe de existir
no de la inclusión que queremos que haya. Eso debe de existir. Debemos de dejar de puntualizar sobre esta cuestión incluyente, porque todos somos seres humanos. Pero bueno, hay que trabajar en eso. Como no hay, tenemos que trabajar sobre inclusión. ¿Qué tanto sobre inclusión se conoce, estimada Melissa? Las personas sordas, ¿qué tantas oportunidades, tanto educativas y laborales, pueden llegar a tener a pesar de la discapacidad auditiva? Bueno, pues sobre todo aquí en México apenas se está iniciando a hablar sobre inclusión. Y es un hecho que todavía existen muchas barreras para las personas con discapacidad. De hecho, como un dato, apenas en febrero de este año de 2021, en la Cámara de Diputados se aprobó una educación bilingüe para los niños sordos. Apenas este año. Entonces, a pesar de que se ha escuchado el término de inclusión, ha habido una confusión tanto como la palabra integración por inclusión, que no es lo mismo. Hubieron muchas escuelas en el ámbito educativo, hubieron muchas escuelas que abrieron sus puertas y dijeron, nosotros somos escuelas inclusivas, que vengan todos los niños con discapacidad, pero ¿qué es lo que hacían? En el momento en que entra un niño con discapacidad al aula, en ese momento estamos hablando de integración, no de inclusión. Entonces, ¿qué pasa? Ha conocido historias de varios sordos que en las escuelas únicamente los van pasando de grados. Están integrados, ¿por qué? Porque están en el aula y van pasando, ¿no? Pero no están aprendiendo realmente. Entonces, vamos a hablar de inclusión en el momento en que el docente adapte de manera curricular para que todos sus alumnos aprendan de la misma manera. Pero ¿qué tiene que hacer ese docente? Capacitarse en lengua de señas, en braille, tener dinámicas de inclusión para todos los niños, tanto que tengan alguna discapacidad o alguna necesidad educativa. Entonces, en conclusión, aunque no quiero irme todo en negativo, se podría decir que apenas estamos iniciando con todo esto de la inclusión. Claro, coincido, estamos en pañales, sobre todo cuando hablamos de inclusión. Aparentemente ya se tiene trabajado mucho, aparentemente ya se tienen demasiado trabajo, demasiados cursos sobre sensibilización, e integración e inclusión. Ya hay mucho trabajado también en la Constitución, sin embargo queda como letra muerta al faltar las prácticas conscientes en la sociedad y en las instituciones. eh, Prácticamente pues se habla mucho de inclusión, se habla mucho de integración, se habla mucho sobre el respeto, pero está muy lejos todavía. Pero pues es algo que no es imposible de hacer, es muy posible, solamente que se necesita voluntad, ¿sí? Y tener conciencia sobre la importancia que tiene, porque nadie está libre de tener algún familiar con una dificultad auditiva, ya sea hipoacusia o ya sea sordera profunda o ya sea hipoacusia bilateral, etcétera, ¿no? Entonces, pues nadie está exento. Entonces es la importancia de ser. Y el hecho de que tenga hipoacusia, el hecho de que tenga sordera, pues eso no quiere decir que no sea un ser humano, que no tenga derechos, que no sea una persona, ¿no? Entonces sí, hay que entender mucho eso. Y lo que comentaba, licenciada Melissa, me llama mucho la atención. Sí, efectivamente, lo que ahora conocemos como integración educativa, pues prácticamente son como, los alumnos vienen siendo como insertados, ¿no? Ahora más bien es insertar al alumno y pues pobrecito, ¿no? Porque no, hoy hay que pasarlo de grado, ¿no? Entonces como que se está malentendiendo y eso solamente es una ventana del mal trabajo y el mal manejo de integración educativa. Hay muchas más, ¿sí? Y va desde el currículum hasta las prácticas sociales dentro y fuera de la escuela, ¿sí? Entonces, prácticamente hay mucho trabajo que hacer. Aquí no es de que ya somos, como tú bien lo dices, ya somos incluyentes, ¿no? Somos integradores y ahí van todos, ¿no? Pues se necesita hacer un trabajo realmente consciente con los profesionales que conocen sobre esta situación, hacer sensible a los maestros y bueno, cuando un maestro llega
Cuando una maestra llega y dice, tengo un alumno con sordera y solamente me habla en lengua de señas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por obviedad, aprender lengua de señas. Así de sencillo, ¿sí? Por obviedad. Y bueno, afortunadamente, tenemos a muchas personas que están ya trabajando esto, pero bueno, te tenemos a ti, estimada Melissa, ¿no? Por ahí se está ya llevando a cabo, pues un lugar especial, específico, oportuno, que ya me enteré por ahí, y bueno, ahorita nos vamos a enterar todos, ¿verdad? ¿Qué es Educa LSM, estimada Melissa? Platícanos, ¿qué es Educa LSM? Bien, pues Educa LSM es un proyecto personal con la finalidad y la misión de visibilizar la discapacidad auditiva. Inició siendo únicamente para visibilizar la discapacidad auditiva, sin embargo, a lo largo del camino, eh, respecto, usted sabe, respecto a situaciones familiares, sociales, amigos, cuestiones de trabajo, me he decidido ampliar un poco más y que Educa LSM, a pesar de que en el nombre únicamente hable sobre lengua de señas mexicana, va a ser un proyecto de inclusión para todas las discapacidades, para visibilizar, para que las demás personas vean que realmente es necesario ser una persona inclusiva. Voy a mencionar, antes de que se me vaya a pasar, un grave error sobre las personas sordas es que nosotros podemos llegar a pensar que como todos vivimos en México, todos debemos de saber español. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si conocemos a una persona del extranjero que viene? Por ende, pensamos no nos vamos a poder comunicar porque hablen otro idioma. Igual con los sordos, a pesar de que todos seamos mexicanos, todos vivamos en el mismo lugar, con respecto a los sordos hay que verlo como un extranjero. Entonces es importante aprender su lengua de señas para poder comunicarnos, porque la inclusión no viene de los demás hacia nosotros, sino la inclusión, me gusta mucho poner este ejemplo que es como el amor propio, ¿no? Que no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Entonces, con la inclusión no puedes incluir a los demás si no te incluyes a ti mismo. Entonces, sí es bastante importante. Y con Educa LSM, a través de redes sociales, a través de cursos, pláticas, conferencias, asesorías, la misión es precisamente el sensibilizar y visibilizar a las personas para que integren e incluyan a las personas con discapacidad sin distinción alguna. Pues bueno, excelente, ¿eh? Suena muy bien el proyecto y bueno, pues a mí me gustaría muchísimo que en un momento dado Casa Valentina y el grupo de síndrome genético de Cantú, México, pudiéramos interactuar junto con Educa LSM y poder hacer ahí buenas migas para hacer un trabajo colaborativo y multidisciplinario donde podamos seguir ofertando cada vez mayores oportunidades a los padres de familia que tengan hijos con algún tipo de discapacidad, necesidad educativa especial o incluso aptitudes sobresalientes, a docentes de los diferentes niveles educativos que también tengan alumnos con algún tipo de necesidad y también, ¿por qué no?, a los propios alumnos, a las niñas, a los niños jóvenes y adultos con alguna necesidad o alguna discapacidad, también poderles proporcionar este tipo de ayudas con base a siempre estar recordando que es importante estar involucrados todos, ¿sí? Estar involucrados todos, ofreciendo, ofertando algo con calidad, algo efectivo y como lo ha manejado Casa Valentina, algo que tenga ese plus que es amor, amor y cariño a las cosas que se tienen y respeto a las personas, respeto a las diferencias. Entonces, bueno, creo que por ahí también con Educa LSM y contigo, estimada licenciada Melissa, parece que por ahí viene un curso, ¿no? Un curso, hay un evento por ahí que también sería interesante que nos pudieras compartir. Sí, claro. Ahorita tenemos como
fecha de apertura el 4 de noviembre el curso nivel intermedio en lengua de señas mexicana. En este curso es un vocabulario completamente nuevo, toda la intención de que el diálogo con las personas sordas sea mucho más sencillo, que quitamos esas barreras de comunicación que podríamos imaginar o crear nosotros mismos por miedo, por desconocer sobre el tema, por la inseguridad de qué pasará si no me entiende. Este propósito de los cursos es que nosotros rompamos esas barreras de comunicación y que nos podamos dar a entender de alguna u otra manera, que la comunicación exista. Y Claro. también voy a aprovechar para anunciar que precisamente recién acabo de lanzar un nuevo proyecto que son los menú en braille. Pero también aprovecho para dar la noticia que no solo van a ser menús en braille, sino también señalética, si tienen tarjetas de presentación, para los médicos que gusten alguna receta, indicaciones, todo lo que se necesite, tanto en lengua de señas como en braille, en eso vamos a estar trabajando en Educa LSM. Ok, muy interesante esa parte, ¿eh? Esa parte ya habíamos checado por otros espacios, sobre todo en San Cristóbal, con los buenos amigos ahí, que también han estado haciendo su labor, un trabajo muy interesante. Y bueno, ahora tenerlo acá en San Cristóbal y sobre todo contigo, querida Alic, pues qué bueno que se dé esto. Y esto es una invitación a todos los restaurantes, ¿no? Aquí de la ciudad de Comitán, de Domínguez, Chiapas, en México, para que todos los restaurantes también tengan esa oportunidad de tener el acceso, ¿sí? En el menú, sobre todo en el menú, eh, pues para todos, ¿no? Ser restaurantes incluyentes, por lo menos en la cuestión del braille y para personas débiles visuales o con ceguera, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante. Bueno, hay que dar el primer paso, ¿no? Y aquí Educa LSM, apuntalando con la licenciada Melissa Melgar, pues está dando ese paso, ¿no? Y bueno, pues Casa Valentina siente que esto va a ir por muy buen camino. Esperemos que así sea. Esperemos también que continúe con nosotros nuestra especialista en lengua de señas mexicana, la licenciada Melissa, como uno de los colaboradores y miembros de Casa Valentina. Y si ustedes también tienen alguna duda, pues bueno, vamos a ver de qué manera los vamos a canalizar. Pero miren, esto es el inicio, ¿eh? Esto es el inicio y todos los inicios son muy buenos, las propuestas son muy buenas. Si alguien que nos está escuchando y nos está viendo, estimada Melissa, y se interesa por tu proyecto, por el curso, se interesa también por el menú, por ver si no es un restaurante o puede ser otra opción como un hotel, por ejemplo, y que quisiera tener también esto en braille. Bueno, ¿cómo te podemos localizar? Bien, pues en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, me pueden encontrar como Educa LSM. Y ahí mismo manejo el número de teléfono, de igual forma lo menciono por medio de WhatsApp, sería el 963-103-7767. Hasta está fácil, 963-103-7767. Así es, muy fácil, muy fácil. Bueno, pues de todas maneras, si no alcanzan a escuchar o tienen alguna otra duda, también aquí en Casa Valentina pueden preguntar y con gusto los vamos a canalizar directamente con la licenciada Melissa Melgar para que puedan ustedes aprovechar y tener esta oportunidad de conocer más, prepararse más, ser más incluyentes y conocer, bueno, todo esto que nos rodea. También, si alguien quiere colaborar junto con el proyecto adelante, considero que esto es muy interesante. Pues bueno, yo considero, estimada Melissa, que pues que no sea la última vez. Queremos tener otra charla contigo más adelante para ver cómo va funcionando todo esto y también para recordarles a los buenos amigos y amigas, pues que aquí estás y estás trabajando duro, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue un gran gusto y un gran honor tenerte con nosotros, estimada Melissa.
Muchas gracias, Lick Franklin, por la invitación. Y claro que sí, vamos a seguir trabajando. Aquí vamos a seguir y ya daremos noticia de cómo vamos a ir evolucionando poco a poco la fusión entre Casa Valentina y Educa LSM. Y para finalizar con una frase que me gusta mucho, que es que la inclusión es tarea de todos. Claro, claro, así es, así es. Muy bien, muy bien. Efectivamente, estoy muy de acuerdo y gracias, gracias por tomarnos en cuenta. Sin duda alguna, mientras más seamos más fortalecidos y vamos a seguir dando esos pasos, sobre todo siempre pensando en las necesidades de nuestros niños, nuestros jóvenes, que bueno, pues las necesidades son muchas y poco a poco los vamos a ir solventando a medida de lo posible. Y bueno, efectivamente, como así lo hemos manejado en Casa Valentina, pues aquí entran todos, ¿no? Entonces, pues bienvenida, bienvenida como miembro activo de Casa Valentina, licenciada Melissa Melgar, como nuestra especialista en lengua de señas mexicana, bienvenida. Y ya vamos a estar en contacto con todos ustedes, amigos también. Espero les haya gustado. Ya saben, teléfonos, ya saben por ahí también en la página de Facebook, sino también nosotros les podamos dar la información. Estimada Melissa, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Lick. Que tenga un bonito día y también a todos los que nos están viendo. Gracias, gracias. Muy bien, amigos y amigas. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego.